En este video hablaremos sobre la técnica adecuada de medición de la presión arterial. Se describirán los materiales a usar, la técnica propiamente dicha y finalmente se detallarán los errores más comunes de realizar el procedimiento. Antes de describir los materiales, conviene mencionar qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes de la arteria. Se entiende por presión sistólica o máxima el valor obtenido durante la eyección ventricular, mientras que la presión diastólica o mínima es el menor valor observado durante la diástole, que casi siempre coincide con el final de esta. Ambiente. Debemos asegurarnos de tener un ambiente adecuado y cómodo para el médico y para el paciente. Debe ser tranquilo, silencioso y con una iluminación adecuada. La medición debe realizarse en condiciones basales, esto es en reposo psicofísico, con temperatura adecuada, lejos de las comidas y de la ingestión del café o té, sin fumar por un periodo mínimo de media hora y evitando el diálogo durante su registro. Se debe tratar de tranquilizar a los pacientes para no crear en los sujetos predispuestos el fenómeno de hipertensión de la bata blanca. Materiales. Para la medición ambulatoria de la presión arterial necesitaremos estetoscopio. Se puede realizar la medición tanto con la campana como con el diafragma del mismo. Esfingomanómetro. El tamaño del manguito debe ser apropiado en largo y ancho para cubrir casi la totalidad del brazo, posibilitando una compresión adecuada sobre la arteria humeral. Las dimensiones más comunes son de 12 por 23 centímetros. Procedimiento. Antes de realizar el procedimiento es importante informar al paciente sobre el mismo. Conviene realizar registros primero en posición sedente, en ambos brazos, luego en decúbito y por último de pie. Debe colocarse el manguito 2 centímetros por encima del pliegue del codo, prestando atención a las marcas del mismo. La marca arteria debe colocarse en el borde interno del brazo, sobre la arteria braquial. Dicha arteria se encuentra medial al tendón del músculo bíceps braquial en la fosa del codo. El diafragma del estetoscopio se coloca 2 centímetros por debajo del borde inferior del manguito. Se debe evitar el colocar el estetoscopio por debajo del manguito neumático con el fin de sujetarlo. Técnica palpatoria. Se palpa la arteria radial a nivel de la muñeca, lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo. Sin perder el pulso, se procede a inflar el manguito. Se registra el momento en el que se deja de sentir el pulso radial. Este valor corresponde a un estimado de la presión sistólica. Registro de la presión arterial. Una vez colocado el manguito, debe palparse la arteria braquial por debajo de él y comprobar la posibilidad de colapsarla con la presión del dedo, para evitar tener un valor de pseudohipertensión. Se debe inflar hasta un valor aproximado superior a 30 milímetros de mercurio de la presión sistólica medida previamente por el método palpatorio. Luego, aplicando la membrana del estetoscopio sobre el pulso arterial y por debajo del manguito sin estar comprimido por este, se comienza a desinflar lentamente 2 a 3 milímetros de mercurio por latido. El comienzo de los ruidos marca el nivel de la presión sistólica, o fase 1. Luego aparece el periodo de silencio de Korotkov, fase 2. Reaparecen los sonidos, fase 3, y luego se atenúan, fase 4, y finalmente desaparecen, fase 5, señalando el nivel de la presión diastólica.